Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de novedades de Primark de Navidad. Ya sé que es muy pronto, pero si me espero mucho luego no queda absolutamente nada en las tiendas. Así que vamos a comenzar. Lo primero que os voy a enseñar es este reno de aquí por 6 euros en color dorado. No era muy grande, pero bueno, el precio no me pareció mal por la figurita y que pesaba bastante. Luego por aquí tenemos esta vela en color rojo y la tapa dorada por 5 euros con el lacito así a cuadritos encima. La verdad es que todo tenía bastante polvo, no sé si lo sacuden antes de ponerlo o no. Luego estas cajitas con mini bolitas en tonos verdes y luego por aquí esta que tenía en tonos variaditos. También tenemos esta vela de aquí que por ejemplo para hacer un regalo para una profesora o para un compañero de trabajo o algo, la verdad es que queda muy bonito. Esta cestita de aquí que venía con diferentes ramitas por 14 euros. También traía vallitas blancas, bueno, como un popurrí de diferentes plantas. Luego tenemos estos arbolitos dorados por 6 euros. Obviemos el yogur que dejaron al lado puesto. Y luego por aquí tenemos estos pinos que tienen como una base así como de mármol, por así decirlo, no es mármol, pero imitándolo por 8 euros. Luego os enseñaré otro más pequeño. Este mini arbolito de aquí que viene con las lucecitas ya integradas por 16 euros. Para personas que tengan poco espacio en casa, pues es una opción muy buena. Luego esta macetita por 14 euros, tenía un color así como dorado envejecido. Y también traía bellotas, flor de pascua, bayas, un poquito de todo. Me pareció bastante mona y por el precio bien. Luego por 7 euros tenemos estas bolsitas que traen como diferentes ramitas, como para hacer nuestras propias decoraciones, perdón. La tenéis en rojito y en blanco, que es esta de aquí. Trae como algunas cuantas ramitas hechas y otras pues para que lo pongamos donde queramos. Luego este mini arbolito también, este era más pequeño que el otro, con unas cuantas bolitas, pues lo mismo, para personas con poco espacio, pues tengan su mini arbolito de Navidad. Ya pasamos al tema de ramas decorativas, tenemos estas pequeñitas por 2 euros, que vienen con un lacito verde, y las bayas en blanco, y luego esta otra versión toda en roja. Son bastante pequeñitas, son para jarrones muy chiquititos. Luego por aquí tenemos estas ramas que son bastante grandes para decorar. A mí la verdad es que de todas es las que más me gustó. Tenía un precio pues bastante bien para el tamaño que tenía. Luego tenemos esta de aquí que venía con bayas blancas y un lazo también. Por 4,50 tenemos esta de aquí que trae como unas lucecitas, que es como para mezclarlas con otra o ponerlas así solas si os gusta. Y la tenéis en marrón y también en blanca. Depende de la decoración de cada uno, pues podéis elegir una u otra. Luego por aquí, por 3,50, que no me enfocaba bien la cámara, tenemos la flor de Pascua en color plateado, por si alguien pone la decoración en estos tonos. Y estas otras plantitas que no sé cómo se llaman, son como unas bolitas así con pelitos, por 2,50. Bueno, os enseño un poco así de lejos para que veáis cómo se ve con el bulto. Luego eucalipto también en tonos plateados. Y también tenemos esta ramita parecida a la que os enseñé, pequeñita, pero un poco más grande, pues para hacer un arreglo, un centro de mesa o un jarrón más grande. También tenéis la flor de Pascua en dorado y tenéis estas flores rojas por 2 euros. Luego estas ramitas de aquí, que no sé cómo se llama este tipo de planta, me parecieron muy monas también. Y ya vamos a pasar a la zona de las velas, que habían bastantes cositas de novedad. Este portavela de aquí con una estrellita tenía un precio de 3,50, era de cerámica y tenía la cita en dorado. Luego también tenemos velas, las típicas estas que siempre traen en todos los colores. Esta vez la han traído en rojo, pero bueno, que estas las sacan en todas las temporadas, pero como os digo, en diferentes colores. Luego estas de aquí que me parecen a unas que sacaron el año pasado o son muy parecidas, muy similares. No sé, a veces de tantas cosas que veo ya no me acuerdo, pero creo que se parecen mucho a una del año pasado. Luego tenemos pues los micados estos pequeñitos. La verdad es que arriba tenían expuesto todos los micados, cosa rara en Primark, pero habían tanta cantidad de olores que ya no sabía distinguir ni a lo que olía.
Luego tenemos estas bolsitas de aquí que son para el armario, las bolsitas perfumadas. Y los micados ya más grandes por 3,50. Luego también tenemos estas velitas que son velas de té en color rojo. Yo es que las velas en realidad encendidas a mí no me huelen mucho a lo que pone ahí. Pero una vela roja al final la podéis encontrar en cualquier sitio. Luego estaba esta vela por aquí, que yo creo que ya estaba de la temporada de otoño. Pero bueno, os la enseño por si acaso. Y luego este micado en forma de arbolito por 6 euros me pareció muy mono, porque luego esto lo podemos rellenar una vez se nos acabe. Luego por esta zona de aquí tenemos estas velas así, que vienen en pack de 2 por 3 euros, que traen como muñequitos de jengibre. Luego esta casita de aquí, que no era de esta zona, pero estaba puesta aquí y aproveché y la enseñé, por 8 euros viene con lucecitas, como para ser un pueblito de estos navideños. Luego os enseño que hay más colores, pero bueno, ya esa estaba aquí, digo pues ya que está, la cogemos. Luego estas velitas que también las sacan en todos los colores y en todas las estaciones, la tenéis en roja y también la tenéis en verde. Ponen que tienen diferentes olores, pero yo la verdad llegó un momento en que ya, como os he dicho antes, no sabía distinguir a qué olían. Tenemos por aquí este micado que tiene un precio de 7 euros, también muy navideño. Os enseño un poquito, tenía como unos pajaritos y unas hojitas navideñas. Y luego este pack de velas así como más grandes, también en color rojo y tenían un precio de 4,50. Luego vamos a la otra zona de velas, que aquí se habían cosas muy monas. Esta vela de aquí era muy bonita. Esta sí que me gustó muchísimo como olía. Esa tiene un precio de 5 euros. Y la que está al lado, esta que viene como el pack de, como si fuese de regalo, yo me la traje a casa, fue lo único que compré porque me gustaba mucho el olor y creo que se va a acabar bastante rápido. Así que aproveché, me la traje y me la dejo guardada. También tenéis el micado del mismo olor, por así decirlo. O sea que estos tres huelen exactamente igual. Luego tenemos esta así en formato rosita, que esa también estaba el año pasado, para quien le guste decorar en estos tonos así más tirando a rosa. Y también tenéis micados y más velitas de estas de té, pero bueno, son velitas blancas, no tiene mucho más. Luego en esta zona de aquí habían puesto un poquito mezclado entre lo que ya habéis visto y cositas como esta vela de aquí por 5 euros, que tiene en la tapa un ciervito. El pino que os he enseñado antes, el otro valía 8 euros y este 6 porque es un poco más pequeñito. Luego este cojín de aquí en forma de estrella por 9 euros y este en forma de muñeco o galleta de jengibre, no sé cómo le quiera decir cada uno, por 8 euros. Luego tenemos estas mantitas de aquí por 14 euros y tenemos también unas cuantas cajas con bolas para el árbol. Tenían un precio de 5 euros y habían en diferentes colores. El cascanueces tenía un precio de 8 euros. Tenía un tamaño bastante aceptable. No es algo que me gusta a mí mucho para decorar, pero bueno, si a alguien le gusta, ahí lo tenéis. Luego tenéis estas ramas que son como para colgarlas, así decorativas con el lacito. La tenéis en rojo y también la tenéis en tonos blancos. Luego pasamos a esta zona que estaban estos portavelas que son igual que los otros, pero este tenía la forma de arbolito. Luego tenemos esta vela de aquí por 7 euros. Me pareció un poco cara porque no era muy grande y el precio un poquito elevado. Luego estos copitos de nieve por 8 euros. Eran bastante monos, tenían el color muy parecido al ciervo que os he enseñado antes. Y luego estaban estos arbolitos, no, estos coches con el arbolito, que son como para ponerlo encima de una estantería o chimenea si tuviésemos, y aquí se cuelga el calcetín típico que ponemos para los peques. Luego en la zona de muñequitos, así como para poner encima de estanterías o para adornar un poquito, al final son peluches, tenéis un montón. No os enseño todos los precios porque varían desde los 2,50 hasta los 12 euros, creo que era más o menos, de los que vi. Y bueno, como veis, tenéis un montón para escoger. Cada año sacan más peluches. Y aquí os enseño las otras casitas que os he dicho antes. Y este arbolito de aquí, que tenía un precio de 5 euros. Era como un color nacarado, pero tirando a rosita. Y también tenía lucecitas.
Y las casitas que os enseñé antes, la roja, pues tenéis rosa y verde. Luego estaba este árbol así para ponerlo con lucecitas, para una decoración en una esquina de una pared o así. Él pone que el cable mide 3 metros y tiene un precio de 26 euros. Es en tono blanco, solamente había este color. Y ahora os voy a enseñar un poco por encima todos los adornos que podéis encontrar para el árbol. No os puedo grabar precio por precio porque si no, no terminaría nunca. Había muchísima cantidad de adornos, pero para que os hagáis una idea de lo que podéis encontrar en la tienda, de los adornitos que os pueden gustar, sabéis que podéis ir a Primar y encontrarlo. Esta tienda que estoy grabando es la de Primar Centro en Valencia, porque muchas veces me preguntáis que de dónde grabo, que no encontráis esas cosas. Pues nada, yo os aviso y os aviso con tiempo, porque ya sabéis que en Primar pasa una semana y no queda absolutamente nada. Así que nada, os hago un vistazo así rápido de todas las cositas. Luego tenemos estas guirnaldas, no guirnaldas, no sé cómo decirlo, para ponerlo encima de una estantería, de una chimenea. Por ejemplo, yo compré uno el año pasado para la chimenea. Y ya nos pasamos a la zona de cocina. Tenemos esto de aquí que es para ponerle a las servilletas. Ahora no me sale, son como anillos para las servilletas. Aquí estaba yo buscando el precio y lo tenía tapado con el dedo. Luego me di cuenta, 6 euros. Viene un pack de 2. Luego pasamos con los paños de cocina, que vienen en pack sí, de 2 por 6 euros. Yo sinceramente estos paños me gustan, pero nunca me gustan los que vienen delante. Siempre me gusta el que está detrás. A mí este de Papá Noel o de los pies del duende, pues no me gustan, pero los que vienen detrás siempre me terminan gustando más. Luego estaban estos salvamanteles que me parecieron un poco caro porque cada uno valía 7 euros. Es verdad que pesaban, eran todos con cuentecitas en doradito, pero lo vi muy caro. Por ejemplo, este mantel de aquí, que es un mantel grande, tenía un precio de 12 euros. Y bueno, la medida pues 1,40 por 1,80 me parece bien en comparación con un solo mantelito a 7 euros. Luego estaba este salero de pimentero en forma de arbolito que tenía un precio, yo lo estaba buscando y casi se me caen, 4,50. Menos mal que reaccioné a tiempo para que no se me cayeran de la cajita, estaban bien sujetos. Luego por aquí tenemos más manteles, salvamanteles. También tenéis servilletas de tela, si os gusta poner servilletas de tela. A mí personalmente no me gustan porque luego terminan muy manchadas y en Navidad pues hay demasiada comida y demasiadas manchas. Luego también tenéis posavasos. Estos la verdad que son muy prácticos y son muy económicos. Os enseño más paños de cocina, como veis, siempre de atrás. Me gusta más que el de delante. Yo los compraría todos, pero solo para quedarme el que viene por detrás. Y luego, bueno, os enseño esto. Los primeros eran más como de toalla, eran como una especie de toallita. Y estos son más de tela. Estos también venían 2. No es como otras veces que sacan pack de 4. En Navidad siempre salen de 2 en 2, no sé por qué. Pero normalmente les suelen sacar el pack de 4 o a veces de 3. Pero bueno, en esta ocasión, pues para diferentes gustos hay diferentes estampados, perdón. Luego tenemos estos paños de microfibra para la limpieza, que vienen 5. Y estas servilletas de aquí, que me parecieron bastante monas porque eran así como muy discretitas. Ya nos pasamos a la zona de baños y habían sacado estos dispensadores a 5 euros. Lo tenéis en forma de árbol y en forma de bola de Navidad. Los dos tenían el mismo precio, como podéis ver. Uno en dorado y otro en plateado. Y también habían sacado muchas alfombras. Si a alguien le gusta poner alfombras navideñas en el baño, pues también tenéis. Aquí os enseño un poquito lo que había de calcetines, saquitos para los regalos. Esto era todo para ya decoración así más textil. Luego nos pasamos a la zona de las mantitas que habían traído un montón. Esta de aquí por 16 euros, que es muy parecida a la que yo cogí en otoño, que eran tonos naranjas. Pues esta es en tonos rojos y verdes. Luego también la tenéis en tonos más verdes. Esta era verde con marrón. Que también era muy mona. Aviso que sueltan un montón de pelusas, pero un montón. Y luego esta marrón que me gustó muchísimo, me gustó más que la que compré yo naranja, pero bueno, en ese momento no había, yo me traje la naranja a casa. Y luego también tenéis esta azul de aquí, que era así como muy finita, muy pequeñita, y esta en color como un gris, que era toda gris.
Luego por aquí os enseño toda la cantidad de mantas que podéis encontrar por 6 euros, muy navideñas. El que no tenga mantas en Navidad es porque no quiere. Luego esta me parece súper mona, por dentro era toda de pelito, ya estas son 28 euros, es más cara, pero la verdad es que era un gustazo tocarla. Luego por aquí, bueno, como veis tenéis de borreguito, tenéis con diferentes estampados y el precio pues va variando según el tamaño y el relleno o la calidad que tenga. Luego tenemos este cojín de aquí que tenía estas borlas en rojito, era de color verde. El copito de nieve por 9 euros, que me pareció muy mono, la verdad. Así como de borreguito, era blanquito. Y luego este que era como si fuese un regalito, este era muy pequeñito, era de 30 por 30 y valía 7 euros. Y luego esto es así como de pelito por 7 euros en color verde. Luego ya pasamos a la zona de los cubrecamas, que había diferentes modelos, si a alguien le gusta poner así cubrecamas o fundas nórdicas, perdón, navideñas, tanto para los pequeños como para los mayores. Y bueno, nada familia, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, es la primera parte de las novedades de Primark Home de Navidad, seguramente habrá más partes, espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.